¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Remoria. Estamos por segunda ocasión, Tizoc y yo, platicando sobre el libro de la evolución creadora. Empezamos hace 2 semanas con este libro que se publicó en 1907, o sea, ya tiene más de 100 años que salió a la luz. Fue muy importante en su época, de hecho es la obra más importante de este autor que es Henri Bergson, pero lo estamos retomando por muchos motivos, pero el primero es por el impacto que tiene lo que previó Bergson, ¿no? Tuvo una voz profética, es lo que platicábamos Tizoc y yo, que él, preocupado por otras cuestiones, principalmente de la libertad, se enfocó en temas que la filosofía había tenido olvidadas y tuvo una visión de los, o sea, sin querer abordarlos, muchos de los problemas muy actuales que son muy graves para la sociedad, para el planeta, para todas estas cuestiones de cómo se encuentra la ciencia, el conocimiento, la posverdad, la era de la información, pues resulta que Bergson dio respuestas de por qué tenemos esos problemas y realmente cuál sería el camino que deberíamos seguir para evitar que esos problemas nos lleven a la extinción, ¿no? Suena bien exagerado, pero sí, porque Bergson es un autor que involucra la relación con la vida biológica, no con la vida del ser humano y sus intereses, o sea, sí, pero a él le interesa desde lo orgánico, desde qué procesos, cómo se comporta la vida, cuál es su real naturaleza, cuál es la relación que nosotros tenemos con ella, por qué terminamos devastándola, etcétera, ¿no? Y pues empezamos hablando un poquito al aire la vez pasada y hoy pues esperemos que les guste esto. La verdad es que los invitamos mucho a escucharlo porque vamos a tomar varios temas que yo sé que ustedes han pensado, que puede que algunos les han preocupado o que algunos dicen, ay no, son puras loqueras, pero al abordarlos desde versión, yo creo que sí van a tener por ahí alguna espinita y hasta podrían animarse a leerlo. Y pues sin más vamos a empezar con esto. Entonces, adelante, Tizoc. Va que va. A ver, de lo que seleccioné un poco para esta discusión, la primera idea que me llamó fue, estoy resumiendo un poco, dice, el pasado empuja la creación de lo nuevo. Del futuro solo se predice lo que se parece al pasado, pero no se puede prever algo único en su género. Ese es un resumen de algunos párrafos más o menos. De lo que me llamaba la atención, ¿no? Que dice, el pasado empuja la creación de lo nuevo, porque creo que en general se plantea hoy en día que el pasado y la novedad son cosas diferentes, ¿no? O sea, que la novedad es romper con el pasado, de algún modo. Pero aquí, por ejemplo, nos remitimos muy fácilmente a la cuestión evolutiva, ¿no? O sea, Bergson, desde una perspectiva creo que muy bergsoniana, podríamos ver, por ejemplo, al código del ADN como el pasado acumulado, ¿no? Todas esas respuestas que han tenido nuestros ancestros biológicos, de nosotros hasta el caldo primigenio, ¿no? Están ahí condensadas de algún modo. Es el pasado en una forma completamente material, física, ¿no? Y presente. Y justamente a partir de ahí se empuja lo nuevo, ¿no? Pero aquí viene otra cosa, es una cuestión muy, muy sutil, creo que de Bergson, porque no quiere decir que esté predeterminado. Eso. Lo Ajá. impulsa, siento que como que se recarga y como que le dice, ahí vas, ¿no? El pasado al futuro, aviéntate. Pero no le dictamina qué es lo que tiene que hacer. Y ahí un poco lo que planteábamos es que es un pleito que tengo yo mucho con los economistas y con otros científicos sociales, ¿no? Que hacen esta cosa de extrapolar las tendencias del pasado hacia el futuro, ¿no? Y muchas veces son conscientes y ponen ahí una nota ahí a pie de sus gráficas donde dicen, bueno, esto en una expresión latina que es ceteris paribus, ¿no? Que todo se conserve igual. Asumiendo que nada cambia, en 20 años vamos a estar en tal y cual. Pero la cosa siempre cambia, ¿no? Claro. Esa fue una primera que me pescó el ojo. Ok, yo creo que sí es importante aquí platicar a las personas que lleguen a escuchar el contexto. Antes de, porque es que al momento que lo anotaste a la economía, se puede extender básicamente a todo, ¿no? A la actitud que tiene el ser humano de pensar que todo está fijo, ¿no?
Lo voy a pensar en otro contexto, lo del coronavirus cuando empezó y que siempre estuvimos diciendo hay que regresar a la normalidad. Y luego el tema de la nueva normalidad, ¿no? El de normalidad lo entiendo, la normalidad humana, sí, o sea, el ser humano tiene algo que necesita para sentirse tranquilo y por muchas cuestiones que podemos extendernos, ¿no? La sensación de finitud, ¿no? Que nos genera angustia, muchas cosas. Pero el pensar, muchas personas pensamos eso, vamos a regresar a lo mismo. Y estamos siempre con esa idea de que haya algo fijo, ¿no? Algo estable. A partir de eso hemos creado instituciones que son el cúspide de pensar que nada cambia, ¿no? La búsqueda de conocimiento, hoy en día, cuando hablan tanto de la ciencia, las personas, lo que quieren con la ciencia es una verdad eterna, ¿no? O sea, me causa mucha impresión que mataron a Dios, pero siguen buscando verdades eternas, pero ahora con un Dios diferente, porque lo que están buscando es algo de qué asirse, algo que sea inmutable y que dé respuestas absolutas de todo, ¿no? Y la propia ciencia no es así. Entonces creo que son muchas cosas las que pueden abordar, pero antes es importante, yo creo que la gente sepa qué onda conversión, por qué habla sobre esto del tiempo. Para él, ¿no? La vida se distingue por ser duración, la duración es tiempo. Eh, es decir, la vida siempre está en movimiento y en cambio, y todo lo que va sucediendo en la vida se va acumulando y va generando como la identidad de lo vivo. Creo que es más fácil cuando lo entendemos en las personas, en los seres humanos, ¿no? Nosotros no somos nuestro presente, sino todo lo que se ha construido y desarrollado de nosotros a lo largo del tiempo. Y eso implica nuestra apariencia física, porque vean la foto de ustedes de niños, no nos parecemos ni más, ¿no? este, eh, a también la vida psicológica, ¿no? La vida interior, que esa es mucho más compleja. Y lo que me suma a proponer, y es una visión muy padre del tiempo, es la acumulación, que el pasado siempre se va acumulando y no es como que se quede guardado en cajoncitos y cuando lo necesite lo saco, ¿no? No, esa cosa que está como muy guardada en nosotros realmente tiene un impacto en nuestras decisiones, en nuestra personalidad, en nuestro presente. Entonces creo que eso es importante aplicarlo y me hace recordar mucho a T.S. Eliot, el poeta, cuando dijo en cuatro cuartetos, el primer cuarteto que es Born Norton, time present and time past are perhaps both contained in time future, ¿no? El tiempo presente y el tiempo pasado están quizás contenidos en el tiempo futuro. Y él hablaba de esto, ¿no? De una mezcla de todos los tiempos, que es básicamente lo que dice Bergson. Todo este el tiempo está mezclado, la duración y lo que somos es una mezcla, no hay límites, no hay separaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso quería creo que era importante mencionarlo. Y lo que tú enfocas sobre la economía, me gustaría eso, escuchar qué onda con eso, o sea, cómo lo relacionas y cuál es como la preocupación ahí. Ya. Sí, entonces, o sea, ahí tienes como este tipo de predicción que se hace a partir de mediciones, ¿no? Por ejemplo, de población, ¿no? Esa no es estrictamente de economía, aunque también afecta. Pero decimos, bueno, si en el año de 1980 nacieron tantos niños por cada mujer y en el de 1981 nacieron tantos otros, les vas trazando esa curva, ¿no? Claro. Hacia el futuro. Y entonces predices, bueno, pues para el año tal, la población va a ser tal, ¿no? Hay un par de cuestiones, o sea, puedes tener unos cálculos más o menos acertados, dependiendo de qué, pero es dependiendo de otras cosas, ¿no? O sea, esto de la natalidad no es un fenómeno, digamos, independiente de otros, entonces, bueno, y luego si hay una guerra, ¿no? O si hay una pandemia, ¿no? O luego si hay una estabilidad alimentaria, ¿no? Entonces, se dejan de lado, ¿no? La red, la interconexión de cosas que suceden en la sociedad y que se van moldeando entre sí. Porque si dices, bueno, a ver, digamos, elegimos otro elemento como
una caída en la cuestión de la economía, ¿no? Necesariamente implica una caída en la población, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que alguna gente diga, ah, ahorita no voy a tener hijos porque no hay con qué mantenerlos. Pero entonces empiezo a tener menos gente y como tengo menos gente, tengo menos posibilidad de reactivar, ¿no? El ciclo económico, entonces empieza a regresar hacia el elemento económico, ¿no? Va de ida y vuelta entre el poblacional y el económico. O todo lo contrario, tengo más hijos o más hijas porque me da la posibilidad de ponerlos a trabajar, ¿no? Pero además, el punto de que decida tener o no tener hijos, hasta que eso tenga un impacto en lo económico, pues es hasta que esos niños tengan 15 o 16 años, o hubieran tenido. Además va a haber un retraso, ¿no? En el tiempo en que esto afecta. Entonces, lo que quiero decir es que hay una serie de factores en juego que además afectan uno al otro de rebote, ¿no? De ida y vuelta. Y por lo que me preocupa, pues es porque, como decías hace rato, creamos instituciones y muchas de nuestras instituciones de gobierno, por ejemplo, parten de este tipo de estudios y de principios, ¿no? Entonces, a partir de una visión bien reducida, estoy tomando decisiones justo sobre cómo se va a alimentar mi población, dónde van a vivir, qué servicios médicos les voy a ofrecer, cómo vamos a aprovechar o explotar la naturaleza, ¿no? Y es por ahí que es del lado de la preocupación, por ejemplo. Híjoles, es que creo que por eso el ser humano ha creado las instituciones, ¿no? Por esa preocupación al no saber qué va a pasar. Bueno, no solo las instituciones, sino toda la idea de lo fijo. Al final de cuentas, y bueno, es lo que propone, es que dijiste cosas, a muchas cosas que dijiste que propone Bergson. Las redes, ¿no? Primero hablabas de las redes. Y es eso, o sea, que todo está mezclado. Es una heterogeneidad en la cual la realidad es una, voy a decirlo así, es una masa heterogénea donde no puedes distinguir las partes, ¿no? Es como, es que te siquiera es como el vómito, ¿no? Pero a veces en el vómito puedes encontrar tu taco. Entonces, no, perdonen ahí mi ejemplo. Pero voy a pensar como un embutido o como el magma, ¿no? Como el magma del volcán, cuando empieza a arrasar y empieza a fundir todo en su camino. Entonces, todo eso que funde se hace parte del magma y ya no lo distingues. Y eso es la realidad. Son todas esas cosas donde no sabes dónde empieza una y dónde termina otra. Entonces, pensar que yo puedo hacer una predicción aislando la realidad, ¿no? Decir, ah, bueno, pues nada más de este punto, sí se me hace muy ingenuo, pero también es muy obvio, porque el ser humano no tiene la capacidad de ver la realidad en su totalidad, porque es más vasta que nosotros. Por el tiempo que lleva, ¿no? O si lo pensamos en vida biológica, o lo relacionamos con la geología, ¿no? Y la Tierra tiene más tiempo que nosotros, por mucho, y ha sufrido cambios que nos rebasan y ni siquiera nuestra mente puede concebir. Entonces ya desde ahí estamos en una desventaja, ¿no? Y la otra es, pues que son un montón de variaciones. ¿Y cómo controlas todas esas variaciones? Al final de cuentas, el ser humano lo que está buscando es sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? Y hemos creado instituciones con ese fin. El hecho de que las instituciones no funcionen y que nosotros ya confiemos más que en ellas que en la propia realidad, es porque ya estamos bien mal, ¿no? Pero sí entendería el afán de querer, o sea, a ver, ¿cómo le hago para que pueda tener vivienda, para que pueda tener alimentación la sociedad, ¿no? O sea, tiene sentido y de hecho el ser humano por eso ha decidido fijar, generar límites y movilizar las cosas con el afán de predecir y poder actuar, ¿no? Saber, a ver, ¿cómo puedo yo prevenir que el mundo que es una vorágine, ¿no? Este monstruo que me devora, este Bahamut y Leviatán y Sis, ¿no? De los tres bestias del Antiguo Testamento, uno en el agua, otro en la tierra y otro en el cielo, ¿no? todo devora al ser humano, ¿no? Y luego el ser humano ya no sabe qué hacer con toda esa cosa que cambia, mata todo, crea, varía las cosas, pues creo que tiene sentido que hayamos hecho estos sistemas. El problema está en confiar demasiado en ellos y no considerar el cambio como parte de ellos. Que el sistema sea tan rígido que no admita flexibilidad.
Y lo quiero extender porque creo que hacemos nosotros eso con nuestra propia vida. No somos muy rígidos con nosotros mismos, que generamos nuestra imagen del mundo, nuestras expectativas, nuestra personalidad, y de repente no admitimos cambio o no lo podemos flexibilizar, y es cuando también empezamos a tener problemas afectivos y de manera psíquica, ¿no? Pero bueno, ahí sería desviarse. Oye, a ver, es que viene una cosa, nos hemos puesto, bueno, me has puesto tú a leer a Bergson, porque tú ya lo leíste, no sé si puedo decir palabras de esas que iba a decir, ¿no? Domingo, y, y de repente agarramos este tono de, sí, abajo con las instituciones y la ciencia no sirve para nada y así, ¿no? Pero Sí. bueno, o sea, hay un punto en el que tenemos que actuar, o sea, sí tenemos que hacer algo, como decías, tenemos que sobrevivir, y si todos los días me levanto a contemplar las manzanas y para entender su duración en el proceso del árbol y nunca me la como, pues me voy a morir de hambre, ¿no? Sí. Entonces, sí hay un punto en el que sí tenemos que actuar, o sea, no es que toda la economía esté mal y hay sistemas dinámicos que también se trazan, no todos son lineales y son mucho más acertados, mucho más cercanos, ¿no? El punto un poco que como yo digo, una de las conclusiones tal vez que saco de Bergson es que es una cuestión de actitud de constante apertura, ¿no? Sí. Es decir, o sea, la ciencia o los conocimientos no son un corpus, un cuerpo fijo, una cosa ya definida que me dice todas las verdades, ¿no? Que como ya esto lo entiendo, y para mí es lo que se refería con esto de que del futuro predecimos lo que se parece al pasado, ¿no? O sea, sí, ya me pasó una vez una pandemia, ya la analicé, ya la expliqué, y cuando pase otra pandemia hay cosas que podré predecir. Claro. Sí, sí, sí. Pero a fin de cuentas es saber que no va a volver a haber una pandemia como la que nos pasó ahorita. Las que vengan van a tener algo que se parezca un poco, pero van a tener cosas únicas en su género. Sí. Y entonces esta disposición, pues ya muy regreso al solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, tomo mis certezas como dicen los gringos, con una pizca de sal, sabiendo Sí. que esas certezas son sobre todo ignorancia también de algún modo, ¿no? Y que no es, ahorita que estabas diciendo esto, me llegó también a la idea de que no estemos creyendo que es un relativismo y de que no hay manera de conocer las cosas también, ¿no? Y de tomar decisiones. O sea, sí se puede. Hablaste, por ejemplo, de un virus, ¿no? Pero sí, los virus tienen cierto comportamiento, vaya, sí. Y creo que lo podemos poner de una forma más obvia, ¿no? Bueno, tenemos gatitos y tenemos un chorro de especies de gatitos, pero pues, ¿estás de acuerdo que te puedes encontrar a gatos que se parecen un montón y te lo puedes confundir, ¿no? Entonces, ok, sí, la vida tiene un chorro de variaciones, pero sí llegan a tener constantes y a partir de eso nosotros sí podemos hacer algo. Creo que el problema, una vez más, es no aceptar el cambio que necesitamos tener para seguir el flujo a la realidad. Ese creo que sería el problema. Y tú dijiste algo, o sea, a una de las palabras que Bergson utiliza, más adelante yo creo que la vas a ver, es que no creo si habla en la evolución creadora de eso o en otro, ¿no? Como le doy vueltas a todos los libros, ya, ya no sé dónde ando, pero habla sobre una humildad y habla sobre el acto de la intuición, que va a ser como su propuesta epistémica, y dice que básicamente nunca explica cómo se realiza, pero sí te dice, porque no puede explicarlo, ¿no? Pero te dice, es una actitud, y la actitud es de humildad. Es de pensar que no tienes tú todas las respuestas y que tus sistemas son perfectos y que van a controlar la vida. Es de someter, bueno, no de someterte, de entrar como en el mismo nivel que la vida. No pensarnos ni menos, que es lo que pasó en la antigüedad, cuando se generó esta imagen de la vida como algo monstruoso. Son seres que nos devoran, entonces estamos abajo de la vida, ¿no? Pero tampoco estamos por encima con la tendencia hoy de que voy a controlar todo y yo soy el amo del universo y soy Elon Musk y me voy a ir a Marte y voy a salvar a la humanidad, ¿no? Eso es una estupidez. ¿Por qué es una estupidez? Porque lo que está proponiendo Bergson es simpatía. A ver, tú eres parte de la vida, compa. Tú eres duración. La vida es duración y tú también eres duración.
tienes que aprender a vivir con la duración. Y aprender a vivir con la duración es insertarte, tener esa humildad y adaptarte a los cambios de ella, tomando también lo que tú has aprendido, porque si no, no podríamos hablar de construir conocimiento. Y Bergson y yo creo que tú también estás de acuerdo, el conocimiento sí existe, sí se construye, sí se va complementando y el ser humano sí va entendiendo un poquito más su entorno, a menos que sea tan arrogante que lo niegue, ¿no? Y hasta en la vida pasa, ¿no? Cuando las personas no quieren aprender de sus errores, las siguen regando y cuando tienes la humildad de aceptarlos, vaya, te van a vivir tener otras experiencias, pero sí vas teniendo una visión cada vez más amplia, ¿no? A ver, va justo sobre esto. Traigo ahí otra cita, esta es cita textual. Y en realidad quería encontrar el párrafo completo, pero se me escapó, entonces solo voy a poner aquí lo que anoté hace rato. Dice, violentar la mente, ir contra la inclinación natural de la inteligencia. Y ese es precisamente el papel de la filosofía. Me gustó porque suena muy estridente, ¿no? Violentar la mente e ir contra la inteligencia, ¿no? Claro, qué versión. Cuando tradicionalmente la filosofía se le coloca como una cosa muy intelectual y muy Sí. de la mente, ¿no? Pero me parece que viene al cuento con lo de la humildad, ¿no? Que me gustó. No, en efecto, no he leído esa parte, pero me gustó porque hay pues sí, hay un engreimiento del pensamiento de algún modo hoy en día, ¿no? Y aquí de repente dice Bergson, no, hay que sacudir, ¿no? Si tenemos, de algún modo, si ya tenemos esa certeza, la filosofía es ir para donde, ¿sabes? Le sacudamos las hojas secas al árbol, ¿no? Se caiga lo que se tenga que caer. Y también de algún modo, digo, es parte cuando lees algo así, por lo que de repente parece que terminamos diciendo que no hay conocimiento, no hay inteligencia posible, pero es un contexto más amplio el de Bergson aquí, ¿no? Mucho más, bueno, no sé si más amplio o más específico. Quizás ayude también a platicar un poco. Esto lo complementa mucho en el pensamiento y lo moviente, la imagen que él tiene de la filosofía. Él dice que la filosofía ha fallado en sus sistemas, porque ha buscado, y es cierto, tú estarás de acuerdo que la filosofía siempre ha querido tener el rigor de la ciencia, porque la ciencia ha logrado muchísimo con su método, muchísimo, sí, de entender muchos fenómenos, de transformar, de fabricar cosas, ¿no? Ciencia y tecnología están muy de la mano, hoy en día súper de la mano, y entonces la filosofía siempre ha buscado eso, y Bergson dice, es que estás tarada filosofía. Tú te llamas filosofía porque usas un sistema distinto de conocimiento, que es el que va a decir que es la intuición. Y cuando le dice lo de violentar, es eso, quiere violentar la inteligencia porque habla sobre la inteligencia verdadera. Eso está, es que tengo para aventar cosas de él, ¿no? Eso está en una conferencia que dio. Imagínate, para chavos de secundaria. Se graduaron los chavos de secundaria y les habló sobre la inteligencia verdadera, brutal, ¿no? Yo no quiero imaginar cómo eran los alumnos de Bergson enseñándoles esas cosas. Y era profesor de secundaria, es impresionante, ¿no? De eso vivió, no era el gran de las cátedras, no, era un profe que amaba la educación, ¿no? Y habla sobre inteligencia verdadera en distinción a la otra inteligencia que quiere violentar. La inteligencia que quiere violentar es la inteligencia que está casada en lo que dice, ¿cómo dice en la evolución creadora? Lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? Que la inteligencia se siente en su casa en tanto que se deja entre los objetos inertes. Porque dice eso, ¿no? O sea, el mundo está en movimiento y en cambio y en entrelazamiento donde los límites no los puedes ver. Pero la inteligencia piensa que todo es estático, todo está separado, todo lo puedes definir perfectamente y clasificar. Entonces dice, hay que violentar esa inteligencia, hay que romper ese esquema, porque la vida no es así. Y va a decir, la filosofía
tiene la tarea de romper ese esquema y decir a la ciencia, ok, sí, ciencia, tú sigues pensando de esta manera el mundo, pero no es la única forma de pensar. Entonces, no Sí. sé si eso como también cambia el panorama o ayuda a las ideas que estabas planteando. Sí, ahí voy a hacer un paréntesis, nota que, bueno, Gasón era francés, ¿no? Y a veces siento que Francia es un lugar muy peculiar. Este, no sé, investigando para qué cosa, en algún momento me encontré una entrevista con Jacques Lacan, y resultó que era como para la radio pública francesa, ¿no? Okay. Y yo dije, o sea, yo no entiendo qué dice Lacan, ¿eh? No tengo la menor idea de qué está diciendo este cuate nunca, y lo ponen en el radio, ¿no? No quiere decir que toda la gente en Francia entienda Lacan, pero vaya, quiere decir que sí hay una disposición a compartir cierto tipo de ideas al público en general, ¿no? Claro. Es como Octavio Paz y Televisa, ¿no? Cuando era la figura cultural y hablaba de todo y era para la gente en general, pero bueno, Octavio Paz y Televisa no son el mejor referente de cultura. No, Entonces, no. Pero bueno, no, y más allá de eso, sí, creo que es muy el punto de lo que decías, ¿no? Tiene que ver con un replanteamiento creo que del valor de la incertidumbre. O sea, volviendo, que de algún modo creo que se vincula con la humildad. También la arrogancia, a mí me parece que parte de una cuestión de no saber manejar la incertidumbre, de no saber manejar la afirmación de yo no sé o no tengo la realidad, ¿no? Entonces de repente intento forzarla. Por ahí tengo otra cita que dice, no podemos sacrificar la experiencia a las exigencias de un sistema, por lo tanto exacto. rechazo radical, ¿no? Es cuando yo no cuando yo no siento esa certeza, ¿no? Y de algún modo dudo, pues prefiero inventarme un sistema, aunque eso termine imponiendo cosas sobre los otros o sobre el, ¿no? Y de algún modo la humildad requiere, me parece, mucha más fuerza, ¿no? O estar como asentado, ¿sabes? Como decir, sí, no sé, pero eso no es un problema, ¿no? Claro, No provoca ninguna ansiedad, como Chims de los memes, no tengo ansiedad, y por lo tanto puedo sostener este tipo de humildad y de empatía, con mi absoluto desconocimiento de todo lo que existe. claro. Porque así realmente es como, o sea, es lo que necesitas, se me hace muy obvio, para poder empezar a generar conocimiento, ¿no? O sea, no lo sé, pues entonces voy a tratar de entenderlo, ¿no? Si dices que lo sabes, no más porque no te quieres quedar mal, pasa con la gente, ¿no? Ah, sí, sí, a mí me pasa mucho con las personas, las redes sociales, ¿no? De repente comparto algo, y hay personas que no quieren aceptar que no lo conocen, ¿no? Entonces digo, ¿cómo vas entonces a tener esta disposición a conocer algo nuevo, ¿no? Pongo, por ejemplo, un autor o pongo un texto que ya sabes, ¿no? En literatura toda rara que nadie entiende, ¿no? Ni siquiera el que lo escribió. Entonces, la persona con el fin de no quererse quedar, pues no mostrar que no entendió, echa Wikipediazo y pone el dato, ¿no? Y dices, ok, pero entonces, ¿cómo vamos cómo vamos a dialogar? ¿Y cómo se supone que tú vas a poder abrirte a conocer si no quieres aceptar que no lo conoces, ¿no? A mí se me hace impresionante eso. Y dijiste una cosa clave que es la incertidumbre. Pues creo que eso es lo básico en la vida. A mí me genera mucho estrés no saber qué va a pasar, ¿no? Con mi propia vida, ¿no? Así de, híjoles, es que mañana no sé, hoy di clase a unos niños de cuarto de primaria y no me habían dado el material, ¿no? Yo estaba toda la semana, ¿qué les voy a dar a los niños de cuarto de primaria? No tengo ni idea de qué es lo que han llevado. Me lo dieron hasta ayer y ya te imaginarás el show que fue. Entonces, vaya, es incertidumbre, ¿no? El no saber si vas a tener trabajo después. Y creo que la incertidumbre mayor es, ¿qué va a pasar? ¿Voy a morir? ¿Y qué va a pasar con mi existencia, no? O sea, estoy aquí viviendo
y de qué sentido va a tener todo lo que estoy experimentando? Y entonces ahí viene lo que tú decías, ¿no? Darle mayor valor a la experiencia que al sistema. ¿Qué tal si te enfocas más en la experiencia y no en cómo vas a hacer que esa experiencia se inmovilice para que venza el límite del tiempo? Y quizás es una buena enseñanza, ¿no? Vive y deja que la propia vida en su flujo haga las cosas que debe hacer. Oye, ahí voy a dar un saltito que creo que está relacionado. Estaba antes de que empezáramos esto haciendo un test psicológico. Siempre me gustan, desde los de Facebook, de qué princesa de Disney eres, Hermoso. hasta cualquier otro. Yo soy Mérida. Yo soy Este, Mérida. sí, yo creo que también voy. Y nuestro Pocahontas, me ha salido Pocahontas también. Oh, mira. Vamos a pintar con los colores del viento. Sí. Este era uno que es famosón, no sé cuál es el nombre, pero te da unos resultados de tipos de personalidad con 4 letras, que es INTP, ENFP, no sé, no recuerdo el nombre de la teoría del autor, pero es conocido. Ni idea. Le llama Que como nos diga los alguien. tipos de modo muy generales. Siempre me peleo con los tests de psicología porque están en este reino de lo que Bergson dice, bueno, ¿no? O sea, como la personalidad humana, si es parte de la realidad, se crea, se recrea, es ¿no? diverso y divergente y evoluciona, y no me vas a decir que en 16 cuadritos de personalidad cabe todo lo que existe en la humanidad, ¿no? Bueno, tienes Pero 16, ¿no? Antes eran 4. es que por lo menos es de 16 y por ahí le agregaron una capa extra, ¿no? Pero de todos modos, ¿no? Iba como Y, los bits, ¿no? 4, 8, 16, 32, 64, ¿no? Bien esquemático. este, y me estaba peleando con una pregunta en especial ahorita que dijiste experiencia. Bueno, por cierto, o sea, siempre me peleo con todos, pero me da una especie de morbo, ¿no? Saber en qué cajita me van a poner y me divierto un montón. Piensa en esta pregunta, decía, confías más en tu experiencia o en tu imaginación? ¿No? Ok. Y, y me costaba mucho trabajo porque yo decía, es lo mismo, no hay diferencia. O sea, alguien que tiene siempre la misma experiencia, difícilmente tiene una imaginación muy diversa, ¿no? O sea, si siempre es el mismo patrón, pues difícilmente va a ser otra cosa. Ok. Y No sé has si es una visto, falacia, tengo que analizarlo. me vas a fregar, bueno, está bien. Pero bueno, de todos modos, mi punto, no veo oposición entre la experiencia y la imaginación. Al contrario, yo creo que la experiencia anima a la imaginación. Y al revés, la imaginación anima a la experiencia. Si yo puedo visualizarme teniendo, haciendo cosas diferentes a las que estoy haciendo ahora, ¿no? Puedo animarme a ir a tener estas experiencias. El punto es que me parecía que esta pregunta que hacían en este test, además coincide con, por ejemplo, la cuestión del pasado y del futuro. En este test ven la experiencia como el pasado. Te amarras al pasado, o sea, eres de esos economistas de los que se queja Tizoc y te amarras a lo que ya sucedió o eres un idealista, soñador, Pocahontas que pinta con los colores del viento y no hay posibilidad de que cruces esa barrera, ¿no? Eres una Ok. cosa o eres la otra. Y mi punto era, pues no, las dos. No, y bueno, ese me recordaba mucho a cuestiones bergsonianas justo por esta idea de que van en oposición, de que el pasado y el futuro, de que la experiencia no tiene que ver con la imaginación, y de que sobre todo hay que elegir y hay casillas determinadas, y al final, no me acuerdo, al final siempre que te dan tus resultados, estos tests de psicología, te dicen como, bueno, me dicen a mí, eres como una persona muy creativa, pero no eres muy ordenado, muy estructurado. Yo digo, no, o sea, yo puedo tengo rutinas bien establecidas y cuando algo lo puedo meter en la rutina, lo meto en la rutina porque la rutina te facilita la vida. Pero no Es me diste opción pragmático. de otra cosa. O sea, solo me diste chance de responder aquí o acá y tuve que elegir. Entonces parece que soy Exacto.
ser creativo, pero no es cierto. Soy hasta metódico hasta cierto punto y de ahí en adelante soy también un desmadre, ¿no? Es un problema, o sea, lo que acabas de observar es un problema de la psicología que Bergson tenía con ella, ¿no? Porque quiso esquematizar todo en el afán de volverse ciencia, empieza a utilizar los sistemas de la ciencia y empieza a reducir la realidad. Y es que dijiste un chorro de cosas bien valiosas. A ver, creo que voy a ir de atrás para adelante a ver si me acuerdo. Bueno, a lo mejor voy por lo primero que me llega. La falacia de falsa dicotomía, ¿no? Es o esto o el otro. Y si escoges uno, no te vas al otro. Y es una falacia, o sea, hemos platicado de todos los problemas que han surgido por esa triste falacia, porque es muy grande. Entonces que digas, yo soy así y ya no puedo cambiar, ¿no? O ya no puedo estar del otro lado. Y hablabas del orden y pensaba, es cierto, yo voy a ponerle mi ejemplo, ¿no? Yo soy una persona súper ordenada en mi computadora, no puedo tener en los celulares también todo eso, no puedo tener demasiadas cosas en el escritorio, tengo carpetas súper clasificadas, ¿no? O sea, yo que soy la persona que dice de las clasificaciones y de los sistemas y de la organización, ver mi computadora y es perfectamente clasificada, ¿no? Lo pongo en cierto orden, todo está agrupado, no hay información que esté repetida, todo está numerado, etcétera, ¿no? Y dices, a ver, pero no siempre estás en contra de eso, pero para estas cosas a mí me funciona mucho ser ordenado. No puedo tener la casa desordenada, ¿no? Mis libros tienen que estar acomodaditos, hay un sistema aquí por editorial y por tamaño y por género, ¿no? Pero siempre dejo mis libros en cualquier lugar, así, botados, ¿no? Y no acabo una cosa cuando ya empecé otra. Entonces, ¿dónde está el orden y el desorden? Porque el chiste es que orden y desorden son solamente definiciones, son solamente clasificaciones, pero somos más complejos que eso, ¿no? Y bien lo dijiste en los exámenes, o sea, ¿qué contestas? Uno, te dan las opciones, a mí me pasa un montón de esos de más menos yo, pues a veces me pasa, no sé si te ha pasado, pues ninguna, ¿no? O sea, las opciones que tienes ahí, ninguna tiene que ver conmigo, son cosas que ni he pensado. A mí me pasa mucho cuando se meten con cuestiones de sexualidad y de religión, así como, estás partiendo de prejuicios, compa. Estás haciendo un esquema de cómo piensan todas las personas la religión o la sexualidad. Y perdóname, pero ninguna de tus opciones me identifico con ellas, ¿no? ¿Qué hago? Así con cuál menos, pues con ninguna de las opciones, ¿no? Y ese es un problema, porque acaba teniendo un resultado falso. Y aparte también está nuestra vida emotiva. No sé si te ha pasado en los exámenes de estos tipos de personalidad, sí influye mucho cómo te sientes en ese momento, cómo ha estado tu día o cómo ha estado tu semana. A mí, cuando te dije del peor, que de flemático, ¿cómo se llaman las? Que son como 4 o 5. Flemático, melancólico, sanguíneo, no sé, una estupidez así, súper estúpida. Sí, 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 o sea, súper chiquito, ¿no? A mí me lo hicieron un día en el que estaba con un sueño terrible. Había tenido una semana de la patada, me habían hecho un montón de cosas malas las personas. Y yo así como, estaba como, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué voy a hacer, no? Y entonces me salió que era la persona, o sea, era el color azul de intensamente, pero azul intenso multiplicado por 40, ¿no? Y luego la psicóloga, porque estaba en unas actividades y en una escuela, me trataba de encasillar a fuerza en esa cosa, a fuerza, ¿no? Es que tú eres melancólico, no soy melancólico, soy persona, cállate, ¿no? Soy todo lo que pueda hacer, ya soy un adulto, menos, ¿no? Y tuvieron que hacerme el examen y en el otro examen salí sanguíneo, ¿no? Entonces es así como, qué estupidez. Y ay, es que, bueno, no. Y creo que es el problema, o sea, mezclando estas dos cosas es el problema siempre de caer en categorías y pensar que son categorías absolutas. Uno, que siempre se van a mantener así y que lo que encasille siempre se va a mantener en ese lugar. Y pensar que solamente es eso, ¿no? Sí, y no que se combinan.
Y es lo que dice Bergson cuando habla de la vida psicológica. Y yo he estado reflexionando mucho eso porque Aristóteles en la metafísica dice que todo parte de la vista. Y la vista es el único sentido que distingue límites en las cosas. Y por eso lo utilizamos tanto, porque para la inteligencia parece ser muy útil un sentido que puede distinguir dónde empieza algo y dónde termina. Pero cuando escuches un sonido, ¿dónde empieza y dónde termina el sonido? Cuando le pones atención a los armónicos o a una melodía. Cierra los ojos y toca un objeto, ¿cómo sabes dónde empieza y dónde termina? Si nunca has visto, no puedes saber qué forma tiene el objeto nomás tocándolo, ¿estás de acuerdo? ¿Y dónde piensas en principio y final del objeto? ¿Cómo piensas el principio y el final del objeto si nunca lo has visto? Un olor, ¿cómo describes un olor si no tiene disposición espacial? Y la vida psíquica es igual. ¿Dónde empieza la piedad y dónde termina o dónde empieza el miedo y dónde empieza, dónde termina el miedo y dónde empieza ser temerario? ¿Cuándo estoy dejando de ser temerario y estoy empezando a ser valiente, no? ¿Cuándo estoy sintiendo ganas de llorar porque estoy muy angustiado, pero a la vez estoy triste por esa situación, pero no estoy tanto triste porque estoy más enojado porque lo que me pasó, ¿no? ¿Sí me doy a entender? O sea, me parece que en la vida psicológica está súper claro que no somos encasillables y que si nos hacemos encasillables es por un condicionamiento social y cultural, porque es muy fácil definirme y quiero definirme, pero no hay necesidad de hacerlo. Sí, completamente. A ver, voy a intentar sacar cosas que espero no estén demasiado dispares, intentar juntarlas todas. Me estaba acordando que no sé en qué punto estas 2 semanas te platicaba yo de un texto de Eric Fromm, Ajá, claro. es El arte de amar, que a ambos nos pasó que como todo el mundo habla de ese texto, no lo habíamos querido leer. Yo lo leí ya hace unos años y cuando lo lees dices, ah, no, sí, trae unas cosas bien chidas, no es de esos libros baratos que todo el mundo, más bien es de como los libros que son tan buenos que todo el mundo quiere hacer como que lo leyó, pero estoy seguro que poca gente lo ha leído, porque sí nos tira unas pedradas a todo el mundo por cosas como esta. Pero bueno, una de las cosas que dice, dice, ok, amar, y lo abarca en muchos sentidos, habla desde la familia, de una especie de amor a la humanidad, y luego, por supuesto, siempre con el tema de pareja, que es el que más todo el mundo trae. Dice, bueno, amar no es una cuestión de objetos, o sea, no se trata de amar a alguien, ¿no? Él dice, eso es tan absurdo, parte de lo que propone en todo su texto es que el amor es un arte, por eso se llama el arte de amar, ¿no? Y dice, es tan absurdo como si alguien dijera, ah, yo soy un gran pintor, pero nunca he pintado nada, porque estoy esperando a que llegue esa cosa que tengo que, cuando vea esa montaña, ese árbol, esa persona, entonces pues, voy a hacer aquí Miguel Ángel, ¿no? Y dice Fromm, no es que el artista tenga que encontrar ese objeto que le va a convertir en gran artista, es que requiere una disciplina, una dedicación, una creatividad, ¿no? Y todas estas cosas te van volviendo artista en tu posibilidad de relacionarte con el mundo, y ahí es donde él empieza a meter esta cosa de cómo, de cómo interactuamos, de quién soy, digamos, yo, cómo fortalezco mi personalidad para poder interactuar con otra personalidad en un modo más sano y más amoroso. Ensel va poniendo ese acento en desarrollar la capacidad de amar, justamente como un artista desarrolla sus capacidades, sus talentos artísticos, ¿no? Sus dotes, o como les podamos decir. Y entonces pone el juego en justo esto de no son los objetos, ¿no? Son las interacciones y cómo las vamos creando, ¿no? Y me parece que de ahí se puede dar un salto también, volviendo a la filosofía, a la definición que nos ofrecía, o a los trazos de definición que nos ofrecía de filosofía Bergson, ¿no? Porque filosofía, pues básicamente se supone que tiene dos partes en su etimología, ¿no? Una que tiene que ver con amor y otra con conocimiento, y hemos estado acentuando la de conocimiento, y la de amor no tanto, o parece que queda supeditada al conocimiento, y visto de esta manera a la Eric Fromm,
pues es lo mismo. O sea, amar el conocimiento no es que te cases con ya conocí esto, ya es la verdad, este es mi objeto, así como era el objeto de amor o el objeto del artista, este es mi objeto del saber y ya con esto tengo la verdad. Yo soy del tipo de personalidad INTP y de aquí no me sacan, ¿no? Y siempre voy a comportarme como un... Y no, también ahí, ¿qué sería amar al conocimiento entonces? Sería ir y venir, ¿no? Y hacerlo y deshacerlo y cuestionarlo, como decía Bergson, un poco violentar también nuestra mente o nuestra inteligencia o nuestras certezas, ¿no? Eso sería también un poco amar el conocimiento. Otra cosa que me gusta que dice Fromm del amor, él dice, un componente tiene que ser el respeto, pero el respeto no es digamos, esta subordinación, esta cosa reverencial, esta cosa de ser intocable. Dice, no, respetar es observar con atención para que puedas conocer a la otra persona, ¿no? Y en ese sentido, pues también, digamos, respetar, dentro de la filosofía podríamos decir, respetar a la realidad que estudiamos, es justo eso, no, vaya, observarla con este poquito de escepticismo sobre ti mismo que hablábamos, ¿no? Y todo esto yo lo quería vincular con lo que estábamos hablando hace rato, que ya se me olvidó qué es, pero me parece que tiene que ver con la cuestión de la actividad, ¿no? De que hay un valor en entender la cuestión de una relación activa entre las cosas, ¿no? Entre el orden y el desorden, creo que estábamos hablando un poco de eso, ¿no? O sea, un poco el punto de ordenar, porque al rato yo ordeno mi escritorio y en 3 días ya está hecho un desorden absoluto, ¿no? Y el punto no es casarme, yo siempre voy a tener todo olvidado y cada 10 segundos voy a estar acomodando todo, ¿no? Porque es absurdo. Ni me vale madre, siempre todo va a estar desordenado. Sino en el juego de ordenar lo que desordené, a veces hasta me acuerdo que tenía cosas que no sabía que aquí las tenía, ¿no? O se me ocurre, y en el juego de dejar que se desordene, entonces, según yo he hecho todo este largo trazo desde Fromm, pasando por la etimología de filosofía hasta acá, para hablar de la importancia, digamos, del ir y venir, del caminar, ¿no? Del asumir que es el cambio de perspectivas y de posiciones, ¿no? Y de mirar algo de arriba y luego de abajo, que nos permite, pues, un poquito más acercarnos a la duración o a estos fenómenos más amplios de los que nos habla Bergson, ¿no? Ahí le paro, creo que hablé mucho. No, gracias por eso, sí. Es que dijiste un montón, bueno, ya nos queda bien poco tiempo, creo que ya nos pasamos. Un día empezamos todavía hace como, no, Sí, 40 minutos. va, sí, ya. Y nada más voy a tratar de cerrar de mi parte con lo que acabas de decir, y ya después si quieres tú cierras, ¿no? De tu parte. Creo que abrimos un tema que también es el del amor, que está súper relacionado, porque al final de cuentas es una forma de conocimiento. Mi propuesta es que el amor es una forma de conocimiento. Y tú planteabas desde Fromm de que no es un objeto. No, el amor es una forma de relacionarse. Y no es tan nuevo. Muchas cosas que estaban diciendo me recordó a Heidegger, este filósofo que no trago, pero que tiene cosas muy interesantes cuando lo explican en palabras bien hechas, ¿no? Y no como mafufadas. Pero que hablaba Heidegger, Jean Val, el propio Levinas, Pascal, estas cuestiones, Pascal, Dios, estas cuestiones de la filosofía, que es el aprender a relacionarte con el otro, porque es un amor a la filosofía perdón, un amor a la sabiduría, no es al conocimiento, no es a la sabiduría, y la sabiduría está ligada a un saber vivir, y que el amor se da porque estás generando un vínculo, es saber vivir con las cosas, vivir con el otro. Y al final de cuentas lo que pregunté a Bergson si es eso, es tú eres duración, igual que el resto de cosas que existen, todo es duración, tienes que aprender a vivir con esa duración, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Con el respeto. El respeto incluye la cuestión de la humildad que hablamos, de epistémica. No puedes tú ponerte a observar y entrar en contacto con un amor si no tienes esta humildad de identificarte con él, ¿no? Entonces creo que va mucho de la mano con la actitud de observación de Fromm para poder entrar en contacto. Y luego todas las cosas, o sea, del orden y del desorden, al final de cuentas es eso, es
no podemos seguir separando y haciendo falsa dicotomía de que el positivo y el negativo, A, B, bueno o malo, ¿no? Es entender que todo eso es parte de la realidad y tienes que generar los vínculos. El orden y el desorden conviven. Me pongo a pensar en Sheldon, de Big Bang Theory con su super symmetry. ¿Qué es lo que propone, no? Que la simetría y la simetría están conviviendo. Claro, porque simetría y simetría son meros conceptos, son meras clasificaciones mentales para entender comportamientos de la realidad. Eso es lo que yo siento que el ser humano debemos entender, ¿no? El lenguaje son algo que utilizamos para entender comportamientos de la realidad, pero no es la realidad. Es solo una faceta de la realidad de cómo se comporta. Pero ella en realidad se comporta en todos esos flujos y todos esos, como el queso, queso Oaxaca cuando lo deshebras, ¿no? Y y al final de cuentas, esta idea del amor creo que resuelve lo que estábamos planteando al principio. Y pues eso es lo que quería. Quizás después podríamos hablar más del amor, ¿no? Pero por ahorita yo me quedo con eso de todo lo que acabas de decir. Eso es lo que pensé o lo que aprendí hoy. Si me preguntaras como en el Ibero, ¿no? Educación jesuita, ¿qué se llevan hoy? Esto es lo que me llevo hoy. No, es un temazo el asunto y yo lo que me llevo es que además en el centro de todo esto para mí está la posibilidad de aprender, ¿no? Porque de otro modo, si fuera ya una cosa realizada, una cosa finita, o sea, ya tengo esta teoría, ya tengo este concepto y con eso me explico todo, pues en realidad no haría falta una capacidad de aprender tan gruesa como la que tenemos los seres humanos, ¿no? Y porque, pues ya, o sea, es eso, todo estaría terminado. Y entonces, el hecho de que haya estos y que nunca terminemos de definir las cosas, para mí sí me habla de por qué siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y hay ahí casos, bueno, para mí el más claro es, naces, eres un bebé y no entiendes lenguaje, ¿no? Ahí salen los Chomskys a querer decir que sí hay un lenguaje primordial instalado, no sé dónde, pero Sí, ¿no? Y ¿hasta que se dónde? activa el chip, ¿no? Sí. No, nada, ¿eh? Que se activa el chip, ¿no? Que se activa de repente ese lenguaje primordial y empieza ya nada más empiezan a salir las palabras, ¿no? Ajá. Curiosa propuesta. Para mí lo que traes ahí es, o sea, no lo traías y lo aprendiste, ¿no? O sea, lo que yo veo es esa capacidad. Y si no es ese, es también los casos que les encantaban en el siglo XIX de los niños salvajes que encontraron en el bosque, que muy chiquitos se perdieron, ay, no sé qué, no sabrán hablar, pero aprendieron a relacionarse con el entorno, aunque no hubiera nadie en torno a ellos que utilizaron lenguaje humano, de los lobos o de las ardillas, o Dios sabe de quién aprendieron, y observaron la naturaleza y la entendieron, ¿no? Entonces, para mí eso también es muy lo que está en el fondo, que el aprendizaje es un dinamismo en nuestra relación con todo el mundo que nos rodea, ¿no? Y de algún modo una disposición a compenetrar, que creo que es ahí donde se junta la parte de amor y de sabiduría, que es ya con esto cierro, me gustó el cambio de acento que pusiste ahí, porque sí es eso, ¿no? Eh, y si ha habido, me parece que de las palabras que usan poco hoy en día también es sabiduría, ¿no? Hemos preferido conocimiento, que es más acotado y más racional, Exacto. ¿no? Y la figura de la persona sabia integra todo, o sea, es una persona que sí tiene esta cosa tal vez racional, intelectual, pero tiene una disposición también completamente empática, si queremos verlo así, del corazón con los seres humanos, y también una cierta parsimonia, ¿no? De cómo tomar unas decisiones con mesura, ¿no? Y de aceptar esa finitud que tenemos ante la vida o esa humildad que decíamos, o sea, va mucho más allá de la comprensión mecánica del mundo que hay frente a nosotros, y para mí sí es un síntoma curioso que la hemos dejado de lado, que tal vez sí, sí, que no se busca la figura del sabio, de la sabia hoy en día en ningún lugar, ¿no? Creo que yo ahí ya con eso cierro.
Sí, cierto. Híjoles, es que dijiste cosas bien chidas, pero no puedo seguir. Solamente chidísimo esta cuestión última de la figura del sabio, sí es cierto, le damos más peso al conocimiento y hace falta. Y también la reflexión de lo que es esa sabiduría, porque también con tanto charlatanismo y tantas nuevas espiritualidades creo que influyen en la idea. Y la cuestión de lo dinámico, me dejaste pensando mucho. Pero pues ahí ya lo meditaré con, con mi almohada o con Beth, ¿no? Y aburriré a Beth pensando en hablándole de estas cosas. Este, pero pues bueno, nos Bueno, quedamos acá, ¿no? Gracias, Tizoc. va. Y pues nada, ahí estaremos dentro de 2 semanas hablando y ojalá a las personas les guste esto. Y pues si llegan a escucharlo y les gusta algún tema, pues estaría padre que nos hicieran saber, ¿no? Sí, Para que pues, igual nosotros empecemos ahí a profundizar y que ellos participen con sus opiniones. sí, completamente de acuerdo. Sale, pues. Entonces nos estamos viendo todos.